llegada a Marruecos en el 2007 supuso en mi vida un cambio en la relación con el mundo de la inmigración. Yo entonces era párroco en la diócesis de Astorga y profesor de liturgia en Santiago, y para mí la emigración era lo que los medios de comunicación te permiten conocer y casi decir de este fenómeno. Era una ideología interiorizada y sin mayor crítica. Llegar a Tánger fue tomar contacto inmediatamente con la realidad concreta de la emigración. La realidad concreta. Me encontré con que a las 4 de la madrugada los subsaharianos llamaban a la puerta del obispado para coger vez para ser atendidos en Cáritas. A las 4 de la madrugada, con el problema que esto suponía para ellos, no para mí. A mí nunca me interesó mucho levantarme de noche para estas cosas. No piensen que es virtud, simplemente duermo muy mal. Entonces, pero yo creí que aquello había que buscarle una solución. Nadie tiene que pelearse por encontrar un sitio, llegar el primero a una institución. Entonces, creé la Delegación Diocesana de Migraciones, que es la que actualmente atiende a los emigrantes en la ciudad de Tánger y en la ciudad de Nador, que es donde más presencia hay de emigrantes subsaharianos en el norte de Marruecos. La delegación tiene un equipo de profesionales ya para atender a los emigrantes. No es como en Cáritas, que llegaban como un pobre más y recibían la atención que reciben en Cáritas de Tánger los pobres de Marruecos. Ahora la atención está diversificada. Para los emigrantes hay un equipo completo de mediadores sociales, de psicólogos, y eso, bueno, pues nos permite dar una atención personalizada y ordenada. Aún así, si pillan al obispo por la calle, me sacuden siempre. Quiero decir que me dan siempre un sablazo. Luego en la delegación me riñen, pero eso no importa. Y bueno, pues yo ahora prefiero oír sus preguntas y en la medida en que yo sepa, responderé. Y cuando no sepa, les diré no sé. Ai, perdó. Les paraules són a mà alçar, no escrit com este matí, sinó com a ir en la tertúlia que varen fer. Sí. Allà. Hola, soy Miquel Mira. Quería conocer qué opinión tiene usted del islamismo en este momento actual y esa cierta demonización que hay. Usted que vive cerca de una ciudad islámica. Gracias. Gracias. A ver. Primero, unificar, meter dentro del concepto Islam una idea unificada es un error. Es decir, así como cuando decimos católico, más o menos sabemos lo que decimos, cuando hablamos del Islam, no. El Islam tiene muchísimos rostros, muchísimas realizaciones concretas, distintas unas de otras. El Islam de Marruecos no se parece para nada al Islam de Argelia y son dos países limítrofes. Entonces, cuando en Europa se dice Islam o mundo musulmán, se tiende a unificar. Es el primer error.
Segundo, se tiende a identificar, cuando se habla de Islam, normalmente es que se habla de intolerancia religiosa, de terrorismo, de Estado Islámico y cosas por el estilo. Identificar Islam con violencia es el segundo error. Yo comprendo que en el Corán se puede encontrar fundamento para determinadas actitudes violentas, pero el mismo razonamiento habría que hacerlo con relación a la Sagrada Escritura, en la que quien quiera encontrar motivaciones para coger las armas y aniquilar al diferente, las puede encontrar. Es una cuestión de interpretación. Y ustedes comprenderán que entre los millones y millones de musulmanes que hay en el mundo, los que toman las armas o se creen obligados a tomar las armas por motivos religiosos son un puñado. Un puñado que no se encuentra actualmente entre los cristianos, no porque falte en determinados grupos las ganas de empuñar las armas y matar, sino porque falta el respaldo social que lo haría comprensible, Entonces, en ese sentido, yo pedí, a mí cuando de Europa me reenvían mensajes al correo electrónico o a otros medios de internet, me envían mensajes relativos al Islam, normalmente son mensajes que dice, fíjese usted qué violentos son, qué malos son, es para justificar el anti-islamismo, esta especie de fobia con relación al Islam que está creciendo aceleradamente en Europa y que está siendo motivo de rédito político para determinados partidos políticos. Esto es un peligro enorme. El hecho de que en Francia un determinado partido haya puesto a temblar a los socialistas y a los demás es muy significativo. El hecho de que en Alemania se estén produciendo hoy atentados contra los musulmanes semejantes a los que se producían contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial es muy preocupante, enormemente preocupante. Tanto como pueda serlo la existencia de un llamado Estado Islámico en Siria, Irak y parece que ahora bastante presente en Libia también, ¿verdad? Luego hay otra cosa en la que no solemos reparar. La situación de Irak, la situación de Siria, la situación de Libia, sobre todo en este momento. La de Irak está entrando en vías de normalidad, pero Siria y Libia no. Esas situaciones son caóticas por obra de nuestras manos. Cuando digo nuestras manos, digo Estados Unidos, Europa, digo los países que hoy se escandalizan más del terrorismo que sufrimos, son los países que han provocado la situación en la que se encuentran esos países. Y eso nadie nos lo recuerda y es conveniente que hagamos examen de conciencia. En Siria se está librando una auténtica guerra mundial. Fíjense quiénes están implicados: Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel, es decir, un montón de nombres que todavía ninguno es Islam. Y de rebote ahora aparecen los diversos grupos islámicos, unos amigos de unos y otros amigos de otros, y todos enemigos de todos. Comprenderán a ver cómo se resuelve ese caos, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente señalar al ISIS como si fuese el demonio personificado es simplemente señalar al monstruo para olvidarnos de quienes lo han creado. Me llamo Trinidad. Y era hablar un poquito, o que nos hablaras un poco sobre
la persistencia de la guerra, el interés de los estados en mantener la guerra. Nuestro ministro de Defensa tiene intereses importantísimos en el armamento y la guerra de Siria dura 5 años. Yo creo que debemos hablar un poquito más claro los ciudadanos. Pero, ¿y eso quién lo puede hacer? Esta es la cuestión. Dice, las guerras que suponen la guerra de Siria, si nos limitamos a la de Siria, van con no sé cuántos millones de expatriados hacia Jordania, hacia Turquía, hacia Líbano, y ahora empiezan a salir de ahí hacia Europa. Pero esos que son los verdaderamente damnificados por la guerra, los que no tienen nada que ver con el comienzo de esa guerra, nada, absolutamente nada que ver, la gente normal que tiene su familia, tiene su economía familiar y su vida normal, esas personas se han visto metidas dentro de la anormalidad por intereses de otros, que son intereses supranacionales, son intereses de control en una zona del mundo que es que tiene un enorme valor estratégico, que es toda la zona esta medio oriental, y por lo tanto ahí se están persiguiendo o se está luchando por intereses que nada tienen que ver con los sirios, sino con gentes tan lejos como puede ser Rusia, Estados Unidos y los demás. Esa guerra que hace millones de pobres, hace algunos ricos. Esta es una norma, es una ley de la economía universal en este momento. El mundo en este momento tiene supongamos, yo lo explicaba en una homilía en la catedral hace un par de domingos de esta manera. Supónganse ustedes que a comer en el mundo somos 100 personas y los servicios que hay son 100 servicios abundantes para todos. Pero resulta que de esas 100 personas hay 10 que se comen lo de 90. Y los otros 90 tienen que conformarse con lo de 10. Y en este momento, entre ayer en el avión, el tren y esta mañana antes de venir aquí, empecé a leer un libro de González Faust, Economía contra el siglo XX. Bueno, pues es realmente para alarmarse. Dentro de nada el mundo será de unos miles de personas, el mundo entero será de unos miles de personas, porque el capital tiene derechos que el trabajo no tiene, ¿verdad? En ese sentido, en las guerras que hacen millones de pobres, hacen miles de ricos, pero miles de ricos muy ricos. Son los que ponen el armamento, son los que... en fin. Y eso, pues ¿quién lo denuncia? Hombre, yo siempre esperaría que la Iglesia estuviese en primer lugar en la denuncia de estos temas. En este sentido, yo tengo que lamentar, he escrito por algunos temas concretos a la conferencia episcopal, lamentando la dirección política e ideológica de 13TV. Lo he denunciado diversas veces. No, es como si no se dijese nada. Y claro, a mí me parece muy bien que un canal cualquiera tenga esa ideología. Es libertad, son los periodistas. Pero si ese canal es de la Conferencia Episcopal Española, eso se transforma en un escándalo. En un escándalo. Y ese escándalo. Hola, el meu nom és Francesc. Quería hacerle una pregunta. ¿La teología musulmana le ha aportado a usted alguna de positivo de cara a su cristianismo? Y también una valoración sobre esta teología del Islam. ¿Qué ve de positivo en ella y qué ve de negativo con referencia a nuestra propia religión? A ver... Para empezar, yo tendría que confesar que no he asistido nunca a una escuela teológica del Islam. No sé lo que enseña. Solo tengo la experiencia o el conocimiento, un conocimiento mínimo adquirido en los libros de lo que es fundamental para un musulmán. Entonces, yo sé que para ellos es fundamental la fe en el único Dios.
y me parece un punto de contacto con ellos muy importante, muy importante. En mi última carta yo me pude permitir el lujo, la que escribí con motivo de los hechos de ese martes de dolor en el bosque de Beliones, yo pude apelar al Dios de Abraham, al Dios de Jesús y al Dios de Mohammed, porque es el mismo y único Dios. Y ese Dios dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Por lo tanto, eso lo entiende también un musulmán. El único Dios. La oración, en estos, yo voy apuntando cada día la hora en que el muezín llama a la oración. En Navidad era cerca de las 6 de la mañana, ahora estamos ya en las 5 y 29 minutos, porque se va adelantando con la madrugada. Ahora la madrugada va yendo hacia atrás y la hora de oración, ellos llaman 5 veces al día públicamente a la oración, y el musulmán lo toma muy en serio. La oración, en ese sentido, nos dan ejemplo. Yo creo que los cristianos hemos perdido mucho el sentido de nuestra relación con el Dios de nuestra vida. No tenemos a Dios metido en nuestra vida como lo tienen ellos, de esa manera. Yo trato, como hacía en el noviciado con mis compañeros, que trataba de ganarles en la llegada al oratorio, ¿verdad? Había uno que me ganaba siempre, pues yo trato de ganarle al muezín a la mañana. Pero, y nosotros tenemos en Tánger una comunidad de carmelitas contemplativas, y son dentro del mundo musulmán un testimonio de comunión con ellos. Nosotros tenemos una comunidad de mujeres dedicadas a la contemplación del misterio de Dios, y son enormemente respetadas en el mundo islámico, admiradas y respetadas. Lo son también las de vida activa, pero es por otro motivo, porque son las que se ocupan de sus pobres y de sus débiles, de sus pequeños. La Iglesia en Marruecos es mucho más respetada que en España, os lo digo así de corazón, mucho más. Tal vez es una Iglesia que también está presente en la sociedad de otra manera, y eso no depende de este obispo, ya os lo digo, yo me lo encontré gracias a Dios. Luego está la limosna, es importante para ellos, ellos le llaman la limosna, tienen varios nombres en árabe. Yo el árabe llegué a Marruecos con una edad en la que ya no soy capaz de aprenderlo, así que aprendí a saludar y a llevar la mano al pecho, y eso me permite relacionarme con la gente que encuentro por la calle, ¿verdad? Y luego para ellos es importante la peregrinación a la Meca, y no sé qué otra cosa, me queda una quinta cosa por ahí que ya no recuerdo cuál es, ¿verdad? Pero no tiene importancia. En ese sentido, a ellos les falta, yo creo que les falta, y va a ser muy crítico y dramático para el mundo musulmán, precisamente por su diversidad, pero aunque fuese un mundo unitario, sería crítico y dramático para ellos igual, que es el paso de la fe por el tamiz de la ilustración. La Iglesia lo ha pasado con mucha dificultad, con mucha crisis, algunos en la Iglesia todavía no lo han pasado, ¿verdad? Y el mundo musulmán este paso lo tiene muy difícil, va a ser una crisis tremenda. Yo creo que mucho del fundamentalismo islámico, lo mismo que lo que queda de fundamentalismo católico, que queda mucho, es por miedo a la ilustración, por miedo a la confrontación con la razón ilustrada, ¿verdad? En eso tienen mucho camino que recorrer. Buenos días a todos, buenos días, Padre Santiago. Soy Cruz, del Secretariado Diocesano de Migraciones de Valencia, y quisiera saber, y supongo que mis compañeros también, qué visión y qué posible solución puede tener usted al drama en nuestras fronteras sur, tanto Ceuta como Melilla. Y le pregunto y le interpelo a esta misma cuestión, porque yo, junto a mis compañeros, vivimos esta Navidad en los Montes Bolingo, y lo que está sucediendo allí no tiene nombre. Gracias, Padre.
una solución, una solución. ¿Cómo se le explica a una sociedad como la sociedad española, cómo se abre la mente de esta sociedad para que acoja a unos emigrantes que están ahí? Primero habría que desmontar una serie de mitos de la emigración. El primer mito es que no tenemos capacidad de acogerles. Ese es el primer mito. Todos tenemos capacidad de acoger. Lo tengo yo, que no tengo nada, más que una pensión de 600 euros al mes, y yo tengo capacidad de acoger. Acoger es simplemente acoger. Es capacidad de escuchar, capacidad de abrazar, capacidad de dar salidas a una situación, dar salidas a una situación. La política se ha dedicado durante años y años y años, y ahora lo está haciendo con mayor pasión y mayor ímpetu, a impedir, no a posibilitar, sino a impedir la expresión impermeabilización de las fronteras. Hasta hace unos meses significaba que las fronteras se hacían cada vez más difíciles de pasar. Pero ustedes se imaginan que una masa de hambrientos se va a detener ante unas vallas de 7 metros de altura, con cuchillas en las vallas, con detectores de calor, de movimiento y de no sé qué cosas más. ¿Piensan que el hambre se puede detener ahí? No se puede. Arriesgarán la vida, y por eso cada año contamos miles de muertos en nuestras fronteras. Esto es una vergüenza que indica que la política está fracasando racionalmente, es decir, es una política irracional. Bueno, pues se mantiene, contra toda razón, se mantiene ese tipo de política. Las sociedades todas tienen capacidad de acoger. Pero si el Líbano, que es un país pobre, acoge a 1 millón de refugiados sirios, ¿cómo es que Europa acogió el año pasado a unos miles? No llegan ni a 20.000. Vamos, eso es para morirse de vergüenza. Eso está diciendo Europa no cristiana, sino Europa egoísta, Europa colonizadora, Europa explotadora de los recursos de los demás. Pero si los países colonizados, si uno lo va, los colonizados en África, por Francia, por Bélgica, por Inglaterra, por España, por Portugal, todos países colonizadores, con la descolonización sufren una colonización de otra manera, es decir, continúan siendo países de los que nosotros somos dueños. Los dueños de África no son los africanos, curiosamente. Y luego les decimos, decir, nosotros comemos de lo vuestro y vosotros no podéis entrar aquí a comer. Es decir, eso desde un punto de vista, yo no sé cómo llamarlo, humano, racional, lógico, de justicia, no sé cómo llamarlo, no es aceptable, no es comprensible. Por tanto, las fronteras se deben abrir y permitir a la gente que entre a buscar trabajo, darle un papel para que tenga la posibilidad de encontrar trabajo. Nos encontramos en una sociedad con unos gobiernos que criminalizan la solidaridad. Díganme ustedes a dónde vamos. Criminalizar la solidaridad. Es decir, que a mí se me pueda llevar a la cárcel porque en mi casa meto a un inmigrante y cuido de él. Que esto lo haga un partido que luego encuentra apoyo en la Iglesia es doblemente escandaloso. Doblemente escandaloso. Hay otro mito que lo quiero subrayar antes, que es, perdóname un momento, que tiene que ver, dice, esto es política europea, no depende de nosotros. Ese es otro mito, porque la política europea puede ser la que quiera, pero un gobierno en su territorio tiene posibilidades. Fíjense cómo Italia, de alguna manera,
le ha hecho así a la política europea, poniendo en práctica un proyecto de acogida de los emigrantes en el mar, que Europa luego se encargó de fastidiar. Cambiaron el proyecto italiano por un proyecto nuevo que no sé si se llama Triton o como se llame, ¿verdad? Pero quiero decir que Italia mostró tener un rostro humanitario que nuestros políticos han siempre negado. Son realmente de hielo con relación a los pobres. Eso es intolerable. Que unos gobernantes se muestren de hielo, que no comprendan nada de lo que pasa en sus fronteras, que no comprendan nada, simplemente se preocupen de la frontera y no del hombre, eso es intolerable. 15 muertos en el Tarajal hace 2 años, todavía no hay un responsable. La Guardia Civil, si lo hago yo desde la playa a unas personas que están en el mar en peligro de ahogarse, si yo en vez de meterme al agua a sacarlas, me pongo a dispararles con caramelos, yo voy a la cárcel. ¿Cómo es que ahí nadie ha asumido responsabilidades? Pues eso quiere decir que hemos olvidado al hombre totalmente, hemos olvidado al hombre en nombre de la economía, hemos olvidado al hombre en nombre de una política. Y me dicen ustedes, ¿para qué quiero una política o una economía que olvida al hombre, que olvida al pobre? No la quiero para nada, no sirve, es irracional. Todo lo que es economía política se supone que es a favor del hombre. Y sobre todo a favor del que más lo necesita. Un rico no necesita que lo defienda el político, el pobre sí. Buenos días, me llamo Pepe. Has nombrado a unas monjas contemplativas y a la gente de Tánger en la meditación, en la oración. ¿Puede haber más vinculación entre estas dos formas de orar y la nuestra, entre estas dos formas de orar y la meditación, que nuestras oraciones? A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Igual no la entendí. Puede que aquí en Europa hayamos decrecido la oración hasta una expresión mínima que no haga que tenga capacidad de transformación, que sí que la pueden tener estas monjas, o si la pueden tener los musulmanes con sus 5 encuentros. Pienso que haces relación a la lamentable separación que solemos tener entre nuestra vida religiosa o nuestras oraciones y la vida real. Es decir, que entramos en la iglesia, vamos a misa, celebramos, salimos a la calle y a Dios muy buenas. Lo de la iglesia queda en la iglesia y a la calle vamos a otra cosa. En ese sentido, dentro del mundo cristiano necesitamos, sería uno de los problemas que podrían hacer parte hoy de la conferencia, establecer una relación sólida entre la celebración religiosa, la celebración sacramental y la vida. Una celebración que no me marca para la vida quiere decir que ha fracasado. Y una vida que no me lleva a la celebración, pues quiere decir que ahí se ha roto algo esencial. Eso sí. ¿Alguna paraula? Que no habéis leído en la malsa. Gracias. Buenos días Santiago y compañeros. Soy Fernando. Supongo que compartís la percepción que tenemos, que las iglesias que estaban llenas ahora están vacías, que un porcentaje de asistentes son mayores, no se ve juventud. Pienso que la juventud es sana, continúa siendo sana, o sea que es deportista, solidaria, los ONGs, en que tenemos buena gente, pero no entren ahí. Desconfían de las normativas de la jerarquía, no ven un ejemplo, el Vaticano les gusta menos,
en fin, que es un problema que hay, es una tendencia que serán de los que vendrán detrás, a dónde vamos. Luego quería ver si es oportuno, sería oportuno de reformas, el ser opcional el celibato. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque la sexualidad es sana, buena en todos los sentidos. ¿Por qué despreciar eso? Somos todas personas. Y nada, y también encontramos personas que continúan buscando a Dios, creyendo en Jesús, pero no se sienten cómodos en esos espacios que comentábamos. Entonces lo encuentran y oran todos los días, y hacen sus oraciones y sus reflexiones, pues mirando la montaña, mirando al mar, cualquier sitio es bueno. Muchas gracias. Empecemos por esa botella más bien medio vacía, más que medio llena. Claro, hay muchas maneras de verlo. Yo quiero verlo en principio con una mirada positiva. Y es que ese fenómeno nos está obligando a pensar. Y en un cierto sentido, esto lo he dicho en encuentros con la vida religiosa, que padecemos ese mismo problema en todos los sentidos. No tenemos vocaciones y los que estamos cada vez más parecidos a Abraham, ¿verdad? Abraham, pues puede resultar sorprendente, pero yo daría gracias a Dios por ello. Dios nos libre que tuviésemos las iglesias llenas y los conventos llenos, porque pensaríamos que lo estábamos haciendo bien. Por lo tanto, yo doy gracias en principio porque tenemos elementos suficientes para pensar que lo estamos haciendo mal. Ese es un punto de partida. Luego está la relación que hay entre iglesia llena y pobres. Actualmente a los pobres los tenemos a lo más a la puerta de la iglesia pidiendo limosna, pero no dentro como miembros de la comunidad, como miembros privilegiados de la comunidad. Donde los pobres han entrado a formar de alguna manera parte de la comunidad, esos pobres llenan la iglesia. Yo digo, en Tánger hay 2 parroquias solo. Una francófona y otra de habla española, que ahora ya es de habla española, francesa e inglesa, porque está llena de emigrantes que hablan francés e inglés. Entonces, la parroquia francófona ya es toda negra y joven. Y yo creo que las cosas, la mentalidad, el sentido de los fieles va caminando en esa dirección. Y llegará un día en que quienes pueden tomar decisiones las tomarán. El día que se oiga más a las comunidades, tomarán decisiones en ese sentido. Y me gusta que has usado el celibato opcional, porque el celibato continúa siendo una opción dentro de la iglesia que tiene realmente un sentido muy profundo, ¿verdad? Pero, claro, tiene que tenerlo yo, esa forma de vida. Yo acepto esa forma de vida, que por otra parte después termina por no ser un yo quiero, sino Dios pide de mí esa forma de vida. Es una vocación, es una llamada, pero es una vocación, llamada, gracia, misterio, que no se puede imponer, ¿verdad? Y la tercera, pues ya no me acuerdo cuál era, porque el Alzheimer hace estragos aquí. Sí. No, decía yo que si mira a los templos, a la iglesia, que toda esa gente que está dentro, pues fuera, continúa hablando con Dios en cualquier momento y buscando. Es normal. A ver, pensar que
la gente que está con Dios es la que está dentro de la iglesia. Es un error en todos los sentidos. Es decir, el hecho de ir a la iglesia no quiere decir que tú tengas una mejor relación con el Señor de la que tiene el que está fuera. Mi relación con el Señor como obispo no quiere decir que sea mejor que la que tiene con el Señor un musulmán o un divorciado vuelto a casar, ¿verdad? Porque la relación con el Señor pertenece al mundo de la conciencia, al mundo, a la intimidad. Aquello que decía San Agustín, Dios es algo que está dentro de mí más que yo mismo, ¿verdad? Más que yo mismo. Y por tanto, en ese mundo uno lo mira con grandísimo respeto, y yo siempre digo, dad gracias a Dios todos por la obra de Dios en vosotros, por la obra de Dios en vosotros. Todos. Y en este sentido uno se siente en comunión muy profunda con toda la gente que encuentra por la calle, porque sabes que te encuentras con obras de Dios. Por no decir que algunos se ofenden, sabes que te encuentras siempre con hijos de Dios. Pero hay algunos que les molesta que se diga. Muy buena. Yo solamente quería, como ha hablado usted de las comunidades, pues yo quería preguntar qué opinión tiene de los curas casados, que son curas o que son creyentes en mucha fe y que los obliga la Iglesia a estar marginados. Entonces hacemos comunidades, pero no pueden respetar esa cosa. Es bien delicada la cuestión. Pasa con ellos como con los divorciados vueltos a casar. Quiero decir que así de principio los metemos a todos en la misma carpeta como si fuesen todos iguales, y cada uno es un caso aparte. Por lo tanto, ya la pregunta los mete en la misma carpeta, y no es... Pues habrá curas vueltos a casar que han perdido la fe, y los habrá que tienen una fe más grande que la del Papa Francisco, o que, ¿verdad? Quiero decir, lo mismo que pasa con los divorciados. Habrá divorciados para los cuales el hecho del divorcio no signifique nada. Recuerdo en una ocasión, esto no es romper ningún sigilo, en una ocasión hace muchos años, yo era joven sacerdote, se me acerca al confesonario un joven y se acusa riendo de ser un picaflores. Usó la palabra picaflores, me quedó guardada para siempre. Es decir, uno que va... No le di un par de bofetadas porque no me estaba permitido, pero... Y puede ser que haya quien considere la ruptura del matrimonio pues algo así, un picaflores, que bueno, hoy estoy contigo, mañana me voy con otro. En este sentido entran en juego la madurez humana, la madurez psicológica. Hay mucha gente que humanamente realmente no da la talla en nada, y esto pasa tanto en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, como entre los laicos, sencillamente. Y pues, con todo eso hay que contar. Ahora, que hay personas que se encuentran con un matrimonio fallido o un sacerdocio que ha chocado precisamente por madurez, puede que por madurez, por crecimiento, y estas personas las hemos dejado simplemente encasilladas. Todo esto tiene que cambiar. Yo no sé cuánto va a cambiar ni cuándo va a cambiar, pero son cambios que se ven venir. Y bueno, entonces pues habrá gente que gozará con ello, que encontrará luz en su vida. Cuando digo encontrar esa luz, a ver si nos entendemos, no nos puede venir tampoco de la ley, de la jerarquía que ahora dice todos estamos bien. En esto tenemos que aprender libertad interior, libertad de conciencia, y ese es un camino también muy difícil de recorrer, se los digo por experiencia personal. Yo que
trato de ser un hombre libre, me encuentro condicionado por mi psicología, por mis cosas. Espiritualmente yo soy capaz de hacer discernimiento para ustedes y tener claridad a la hora de decirles una palabra, es muy posible, y después esa claridad no la tengo conmigo, ¿comprenden? O sea, es todo muy complicado, pero animarles a seguir su conciencia, a encontrarse con el Señor, a discernir delante del Señor. El día que venga luego una palabra acogedora de parte de quienes en la Iglesia tienen la responsabilidad de formular las doctrinas, pues ese día pues todos más contentos todavía y más tranquilos, nos sentiremos, es como si respirásemos con más libertad. Pero yo les invitaría a respirar con libertad, incluso antes de que llegue ese momento. Anuncio y denuncia. ¿Cómo combinar el anuncio, que quizá a escala individual hoy día estamos un poco mortecinos y usted nos ha dado antes caminos de poder tomárnoslo más en serio, con la denuncia? La denuncia nos invade, o estaríamos dispuestos a más, porque estamos viviendo en un mundo, aquí en España sobre todo, convulso, crispado, con mucha interacción de unos con otros, no positiva muchas veces. Repito, ¿cómo combinar anuncio y denuncia? A ver si lo puedo decir así. El Evangelio es lo que tenemos que llevar a la gente con la que nos encontramos, llevarles el Evangelio. Nosotros estamos habituados a reducir el Evangelio a una serie de conocimientos, a una ideología que tratamos de transmitir luego a través de la predicación, de la catequesis, incluso de la teología en las universidades. Si el Evangelio dejamos de pensarlo de esa manera, un pensamiento siempre igual a sí mismo, y empezamos a pensarlo en relación con las personas con las que nos encontramos, entonces de repente ese Evangelio se nos hace vivo y distinto. Si yo les hablo aquí a ustedes en una homilía, yo tengo que hacerme una idea inmediatamente más o menos de qué es lo que ustedes necesitan oír, en esa predicación. Les voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Si yo predico en la catedral de Tánger, yo puedo imaginarme que limitarme sencillamente a decir, ustedes son los que hoy, supongamos, el Evangelio del Hijo Pródigo que cayó ayer y está a caer dentro del domingo siguiente, el próximo domingo. Dice, ustedes son ese hijo que vuelve a la casa del Padre y Dios es ese Padre que os está esperando, que os abraza. Yo podía limitarme a eso. Pero si resulta que yo estoy predicando no en la catedral, sino en una patera que acaba de salir esa noche de la orilla de Imbatuta o de las cercanías de Ceuta. Ese evangelio predicado dentro de esa patera, ¿qué les tengo yo que decir? ¿Verdad? Entonces de repente el evangelio se me vuelve incómodo, enormemente incómodo. Y tengo que buscar palabras apropiadas para transmitirlas a esas personas que están en peligro de morir ahogadas. Y Dios es tu Padre, y tú eres el Hijo querido. Madre mía. Cuando en la celebración el Evangelio se hace buena noticia para los que están en la celebración, yo tengo que buscar primero conocer lo que necesitan. Entonces, si son niños, yo sé, puedo imaginar lo que necesitan. Si es una comunidad de ancianos, si es una comunidad de enfermos, si es una comunidad de emigrantes, el Evangelio jamás es igual para todos. Es propio para cada uno de ellos. Y el que preside la celebración tiene que tener esta capacidad de conectar con la comunidad que está celebrando. En este sentido, el Evangelio se nos transforma en denuncia. Es anuncio y es denuncia. Porque en la patera yo tengo que anunciar la salvación y tengo que denunciar al que pone en peligro la vida de aquellos hombres. Y eso pasa en la patera y entonces termina pasando en la catedral.
ni en cualquier otra comunidad. Digamos que por principio, en mi predicación, están siempre tan presentes Dios como los pobres. Bueno, quería volver un poco al mundo de la inmigración. Y era un poco, me resulta un poco difícil formular la pregunta. En las relaciones internacionales del mundo de la inmigración, con una Europa cerrada frente al mundo islámico, que en este caso, donde estás viviendo, ¿no?, en el territorio de frontera de la Iglesia dentro de un territorio extranjero, ¿qué percepción hay en cuanto a lo que es el mundo católico y el mundo islámico frente a ese mismo problema de la inmigración? Porque creo que la percepción de uno y otro no es exactamente la misma. Entonces no sé cómo lo vivís o me gustaría que lo compartierais un poco. Realmente las fronteras de mi diócesis, que son el estrecho, en un cierto sentido, pero desde mi diócesis ya no, Canarias. A Canarias van más desde el sur. En mi diócesis es el estrecho, Ceuta y Melilla. Y luego está la frontera de Oujda con Argelia, que es frontera de entrada, de llegada de emigrantes. Pero Oujda, no, aunque está cerca de Melilla, son unos 100 y pico de kilómetros, pertenece a la diócesis de Rabat, no es de mi diócesis. Pero lo que quería subrayar, que en las fronteras no es una cuestión de musulmanes. Los que llegan allí, algunos son musulmanes, pero muchos son evangélicos, muchos son anglicanos, muchos son católicos, muchos son animistas. Es decir, que el perfil del emigrante desde un punto de vista religioso es muy variado, muy variado. Entonces, en la Iglesia, a la hora de acoger, jamás preguntamos por la religión. Hay algunos que se presentan como católicos pensando que esto les dará alguna ventaja. No, no les da ventaja ninguna. Es decir, a la hora del encuentro de la Iglesia con el emigrante, es Iglesia emigrante, no es Iglesia católico o cosa por el estilo. Eso lo llevamos a rajatabla. La atención es al emigrante. La actitud de Marruecos es un país islámico, con los emigrantes, es una actitud que me es muy difícil de explicar, pero lo voy a intentar. Marruecos es un país, es una sociedad acogedora, es acogedora realmente la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Las instituciones del Estado, en general hay una política con los emigrantes que es una política de acogida. Nosotros escolarizamos a los niños de los emigrantes porque nos lo permiten las instituciones. Nosotros llevamos sin temor alguno a los emigrantes a los hospitales públicos de Marruecos y allí van a ser atendidos. Si necesitan una radiografía tendremos que pagarla nosotros, las medicinas tendremos que pagarlas nosotros, pero la atención médica es gratuita. En el hospital nosotros los llevamos, ellos los atienden y ellos nos dicen lo que necesitan. En ese sentido son instituciones acogedoras. Hasta que estalló en Europa la crisis de los refugiados del Medio Oriente, yo siempre hablaba de una complicidad de las instituciones de Marruecos con la Iglesia. Yo llamaba complicidad pues a ese hecho de que los emigrantes podían estar en la carretera pidiendo delante de la policía, nosotros podíamos atenderlos sin que la policía interviniese. En algún sentido esta complicidad se mantiene, porque la policía está informada, nosotros la informamos, de que atendemos a emigrantes sin papeles en la catedral todos los días. Llegan muchos, vienen como a visita médica, vienen con su número, ¿verdad?, para que no haya confusión a la puerta. Pero las autoridades saben que los emigrantes vienen a la catedral, a la iglesia, y jamás ha habido arrestos en este sentido contamos con la complicidad de las instituciones. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que este mismo país, pagado por Europa para que mantenga lejos de las fronteras a los que quieren pasar, pues entonces, sobre todo desde la crisis del Medio Oriente, el trato a los emigrantes se ha vuelto inhumano.
de muchas maneras. Y claro, a mí me cuesta trabajo pensar que esa deshumanización venga pedida por las instituciones, es decir, que lo que hacen las fuerzas del orden, que pegan, lo que es realmente pegar a gente indefensa, que los emigrantes jamás van armados, ni siquiera de palos. Si llevan un palo es para agarrarse a las alambradas, no para otra cosa. Además, en las alambradas tienen que servirse de todo, mal pueden defenderse de nada. Les pegan en las manos y en los pies para que no puedan usarlos para pasar. O sea, les destruyen los alimentos. Entonces, yo digo, estas son las instituciones. Yo pienso que es iniciativa de las fuerzas del orden. Lo pienso, lo temo, no sabría informar sobre ello. Pero es un problema que las instituciones tendrían que abordar. Y yo creo que prefieren ignorarlo. En esto tengo mucho dolor. Que ignoren el sufrimiento de los pequeños. Hace unas semanas murieron asfixiados 2 chicos en una cueva donde estaban refugiados en el monte de Beliones. Las fuerzas del orden, ¿a quién se le ocurre? Queman los utensilios del campo, llámense mantas, plásticos y comida, lo queman a la entrada de la cueva. Murieron asfixiados dentro. Esto, vamos, ni dar noticia, es decir, lo sabemos porque los emigrantes hablan de ello, pero en los medios semejante cosa no aparece y jamás se va a pedir responsabilidades a nadie. Pues esto no dice bien de la situación. Y ahora, pues esto de la comida, que no se les permita ni comer, pues ustedes comprenderán, es tremendo. Pero esto no tiene nada que ver con lo religioso, con las opciones religiosas. No es Islam, no. Es simplemente política de fronteras pagada por Europa y ejecutada por Marruecos. Hola, buenos días. Hemos estado hablando de las instituciones, de las dificultades que hay, de las iglesias que en muchos momentos están vacías. Vale. Yo hablo desde el ámbito de la escuela. Desde el ámbito de la escuela, ¿cómo poder, y también desde una diócesis, cómo poder una profesora de religión, en este momento, profesora de religión católica, en este momento tengo que dar religión católica, pero yo intento en las clases, en este momento nuestras escuelas, no tenemos el nene solamente que cree en el Dios de Jesucristo, sino que creemos en lo que usted ha comentado. ¿Cómo poder una persona que tiene unas creencias, que no tiene el pensamiento cerrado solamente en un Dios, sino que es un Dios que es amor, padre, madre, poder integrar en tu clase a un niño musulmán? Bueno, yo no tengo dificultades porque he pedido permiso a los padres y en las escuelas no he tenido ese problema, y hago una educación en valor. Pero ¿cómo poder también, tú que tienes esa inquietud o que quieres ayudar a ver que al niño que tienes a tu lado, que después repercute en la familia y después de esa familia nos ayuda a todo, y creo que si desde la familia, desde el principio de una familia, podemos ir creando esa serie de valores, yo creo que sí, que la institución, y que tenemos en este momento en nuestro mundo un problema muy grande, pero yo pienso que si desde la familia también poco a poco se va enseñando que es mi hermano, que no es porque sea tal, sino que es persona, como el tema que usted antes han comentado, le han dicho de los gays, de los divorciados, perdona, Dios no juzga, para Dios eres una persona, eres un hijo de Dios, eres amor. Entonces, ¿cómo desde una escuela podemos también ayudar a ver. Claro, una cosa es la educación en valores, porque educar en valores fundamentales, yo creo que la humanidad tiene unos valores fundamentales, aunque a veces se olviden esos valores. Pero en una clase de religión yo creo que se trata de abrir los ojos a lo que nos une y abrirlos también a lo que indebidamente nos separa, indebidamente. Porque yo llamo separación indebida a la que establece, por ejemplo,
la idea o el concepto de que yo estoy en posesión de la verdad. Esta es una idea que ha hecho muchísimo daño a la Iglesia, muchísimo. Si de algo tiene que avergonzarse hoy la Iglesia de su historia, y tiene muchísimo de qué avergonzarse de esa historia, es por haberse creído durante milenios que ella poseía la verdad. Y ese problema lo tiene hoy muy dentro el mundo musulmán. Ellos creen que están en posesión de la verdad. Y lo tienen muy dentro muchos que no son ni musulmanes. Por tanto, el educar en la búsqueda de la verdad. Esto es tarea de las escuelas. Buscar la verdad, amar la verdad, porque no es como dicen muchos que no existe la verdad. No, la verdad existe, solo que la verdad es misterio. Para nosotros la verdad es una persona que se llama Jesús, y Jesús es misterio. Jamás podrás decir que lo posees, que lo has abarcado, ¿no? O lo buscas porque lo amas, y lo amarás siempre más y te llevará a buscarlo siempre más. Y eso te abre a los demás también, porque los demás, aunque no sepan pronunciar la palabra Jesús, pueden conocerlo ya tanto como tú, aunque no sepan pronunciar la palabra. Por tanto, en la escuela enseñar a ser críticos con lo que creemos que tenemos ya alcanzado, porque todo es susceptible de cambiarse, no digo ya de hoy para mañana, sino de ahora para dentro de 5 minutos. Aprender este sentido relativo, que no es un relativismo, pero es siempre relativo lo que conocemos. Siempre podemos dar un paso más. Y en la vida esto abre a la persona muchísimo, de tal manera que aunque llegues a los 90 años, llegas siempre creciendo, abierto, dispuesto a escuchar. Y en este mundo, lamentablemente, tanto entre los musulmanes como entre los católicos, como entre todo tipo de personas, hay un montón de gente que no escucha jamás. No escucha. Fijaos, nuestras tertulias, las tertulias de nuestras radios y televisiones, son tertulias de gente que no se escucha. Simplemente dice cada uno lo suyo. Y los demás, es decir, no hay nada que escuchar. Dice, ¿para qué van ustedes ahí? Si no van a aprender nada uno de otro, sino a tratar de imponer lo que es suyo. Son un pésimo ejemplo. Un pésimo ejemplo. No hagan lo mismo en las clases de religión, por favor. No.